Líneas éticas digitales. ¿Cómo funciona la línea ética digital de Shogun? El denunciante realiza su denuncia anónima mediante una aplicación móvil o un portal web de denuncias. Esa denuncia va redireccionada a un dashboard administrativo, que es gestionado por las áreas de control e investigación que ha designado la organización para el análisis investigativo de las denuncias. El denunciante anónimo y el investigador pueden mantener una conversación en tiempo real. ¿Cómo es la experiencia de denuncia mediante el app de Shogun Monitor? El denunciante ingresa al app de denuncia de su organización. Este es el menú de inicio para que el denunciante pueda gestionar sus denuncias. El denunciante escoge la temática de denuncia que desea realizar. El usuario elige el tipo de denuncia que desea realizar. El usuario escribe su denuncia, donde puede adjuntar evidencia que respalde su denuncia. El sistema genera una confirmación de que se envió la denuncia. Todas las denuncias quedan guardadas dentro del app para el seguimiento por parte del denunciante. Todos los chats de denuncias quedan archivados, donde el denunciante puede ingresar y ponerse en contacto nuevamente con el área de investigación. En el chat saldrá toda conversación entre el denunciante y el investigador, y el denunciante podrá mantener un chat con el investigador. El app genera notificaciones para alertar sobre actualizaciones de la denuncia. La notificación redirigirá al denunciante a la actualización de su denuncia. Genere en su organización un proceso de transformación digital en la gestión de denuncias, creando lealtad en las organizaciones. Shogun Monitor System. Líneas éticas digitales. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien que estemos aquí Clara Ruiz Camacho, que es la ponente de hoy, y la secretaria general también, Marta Villén, del ICPF, ¿no? de este proyecto que ya llevamos años en la lucha contra el fraude. Y nada, hoy estamos aquí para una webinar más con Shogun, que es nuestro patrocinador principal, para realizar, bueno, pues compartir conocimientos, que es lo que nos gusta, porque todos somos pocos a la hora de luchar contra esta lacra como es el fraude, ¿no? Hoy tenemos la suerte, como decía, de tener a Clara Ruiz Camacho, es psicóloga, pero es una experta en muchos sectores, de Skillsoft, sobre todo, en la parte también de fraude, en la parte de compliance, en la parte, bueno, una experta y colaboradora con la IOC, ICPF, la World Compliance Association, con muchos aspectos. Ya tenéis vosotros su currículum en la comunicación que hemos dado a todos los participantes. Y desde el ICPF, pues yo soy Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, el presidente de ICPF, es un placer pues, continuar con esta colaboración con Shogun, y hoy vamos a ver un aspecto muy importante también en la lucha contra el fraude. No es solamente TI, no es solamente mapa de riesgo, no solamente pues, controles, sino la parte psicológica, cosas que no se ven, y para ello pues, tenemos una experta como Clara Ruiz Camacho, que hoy nos va a dar pues, una lección sobre cómo tener esa habilidad también para las personas que nos dedicamos a eso. Sin más, bueno, pues darle las gracias también a Marta Villén por estar aquí presente e impulsar, que es nuestra alma mater del ICPF. Bueno, pues le damos el escenario a Clara, y André, que seguro que está por ahí, que es el director de Shogun, el director general, pues también un saludo. Y Clara, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Juan. Un placer de verdad estar aquí hoy con vosotros y con todo este público que espero que se beneficie de lo que hoy vamos a poder compartir. Pediría que al final de la sesión, pues cualquier duda, pregunta, pues encantada de poder responder y de estar a disposición de todas las personas. No me permite compartir, era coanfitriona y no me está permitiendo compartir la pantalla. A ver, André, por favor, ¿me nos podéis echar una mano para darle permiso? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora ya. Perfecto, sí. perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, pues el tema que nos ocupa hoy
es las aportaciones de la psicología del fraude en la prevención de la conducta del fraude. Hoy os voy a hablar de 4 aspectos clave que creo que tienen que ver con cómo la psicología tiene que ver como disciplina en el proceso de detección y prevención propiamente del fraude, la conducta fraudulenta, lo que venimos estudiando y desde el compliance y de todos los ámbitos de la auditoría interna y se han manejado a lo largo desde los años 30 con el triángulo del fraude, ¿no? Y la teoría del diamante que ya surge en el año 2000 y las vías psicológicas que conducen hacia la comprensión y la prevención de delitos y, cómo no, pues la ética y la perspectiva de la ética relacionada con la psicología en la prevención del fraude. Porque la psicología nos puede ayudar como disciplina en la detección y prevención del fraude. El fraude entendido siempre como una forma de corrupción de las más conocidas en nuestra sociedad moderna. Es el uso de la mentira, el engaño, para obtener algún tipo de beneficio en el que, y esto es muy importante, participa la persona. De manera que a lo largo de toda esta presentación quiero que pensemos siempre que el fraude no lo cometen las organizaciones en sentido abstracto ni ajeno a la naturaleza del ser humano, sino que en el centro de la comisión del delito, cuando se maneja la inteligencia artificial o todos esos recursos, está la persona, ¿no? Esta persona que rompe la confianza lleva a cabo una conducta corrupta, de apropiación indebida de activos, de informes financieros fraudulentos, manipulados, ¿no? Revelación de información, en fin, una serie de situaciones en busca de un beneficio personal de cualquier tipo, no solamente económico, y que se desarrolla pues, de manera oculta, pero también a veces funciona dentro del marco de la impunidad, ¿no? Todos los que están aquí probablemente saben de sobra lo que es esta palabra, pero he querido poner el foco en la variable persona, ¿no? Que es quien tiene esta conducta, ¿no? Porque la psicología ofrece un marco de detección y ayuda en la prevención del fraude, ¿no? En la historia y la evolución de todas las actividades fraudulentas a lo largo de la historia, sobre todo de la sociedad moderna, ¿no? La mayoría de los defraudadores o personas que cometen estos delitos de naturaleza económica sobre todo, pero también de otra índole, ¿no? Tienen o comparten una serie de características personales y psicológicas, ¿no? Que se mantienen constantes en varios de ellos, ¿no? La psicología forense lleva años estudiando de la mano de la criminología y en concreto la psicología del fraude como una disciplina que surge a finales de los años 90 como un estudio de estos procesos psicológicos que vienen a estar detrás de estas conductas. Y cuando hablamos de conducta hay que matizar que son conductas observables y conductas no observables. De manera que la psicología del fraude busca conocer, explicar, comprender, cuya finalidad es entender, a fin de cuentas, el razonamiento que está detrás del fraude y al mismo modo puede ayudarnos a evitarlo. De manera que en este sentido la psicología del fraude nos da herramientas muy útiles para poder atajarlo. He querido y he desarrollado esta pirámide invertida para poder poner de forma gráfica que normalmente en la base de la pirámide invertida estaría la persona que comete el fraude, digamos, en esa como especie de rueda de identificación. ¿Quién es? ¿Quién es el que comete el fraude? ¿Verdad? Pero ese es el vértice final. Luego el qué tipos de fraude hay, en qué departamentos hay fraude, dónde hay mayor grado, alto, medio, es más seguro que suceda, qué frecuencia tiene. Pues los que estamos en este mundo de la auditoría y el compliance sabemos que con los mapas de calor, pues esto en la gestión de riesgos se tiene muy en cuenta dónde y es que tenemos que poner el foco para los controles y remediar esto. ¿En dónde estaría ahora mismo el ámbito del que estamos hablando? En los por qué. ¿Por qué sucede el fraude? ¿Qué motivaciones están detrás de la comisión de fraude? ¿Qué motivaciones como la notoriedad, el poder, económicas, tal, están detrás de la comisión del delito, de lo que nos interesa?
Según la reversal theory, que es la teoría inversa, y eso es una teoría muy, muy interesante, la motivación se puede dividir en 4 polaridades, ¿no? Y cada una pues con una opción a su vez, ¿no? Para ser más concisos, estaríamos hablando de que por un lado nos motivan cómo reaccionamos a las reglas, cómo reaccionamos a las tareas, en función de quién se beneficia o no, si los demás, yo, y quién crece con esto, ¿no? La ansiedad que nos produce, la angustia quizás que podemos tener en función de quién se beneficia, quién crece con lo que nos acontece. En cierto modo, y lo que dice esta teoría, que es muy interesante, es que actuamos motivados, curiosamente, por el estrés. Se creía que evitábamos situaciones incómodas, situaciones en las que no nos gustaba estar, pero, por ejemplo, en el caso de las películas de terror, ¿por qué vamos a ver películas de terror si sabemos que nos van a dar miedo? Pues algo así ocurre con el deseo de transgredir, pasar esas líneas, cuando la regla no me viene bien, cuando la tarea me puede resultar poco adaptativa para mí, me resigno, hago el trabajo, lo disfruto y siempre nosotros estamos valorando el tema del beneficio, ¿no? Riesgo-beneficio, continuamente. Entonces, esta teoría es actual, está fundamentada a partir de más o menos el 2005, en el que habla de que normalmente pensábamos acerca de que evitábamos cualquier situación de riesgo, pero parece ser que el ser humano es tendente más bien a buscar una situación parecida al riesgo, ¿no? La psicología del fraude en el triángulo del fraude. Ay, perdonadme. Sí. El triángulo del fraude lo conoceremos todos, de Donald R. Tracy, ese que manejamos pues en el COSO, en compliance, en auditoría interna, y bueno, es la situación que vino a describirse en los años 50 para explicar cuál era la probabilidad de ocurrencia del fraude en función de la presión o incentivo que ofrecía el entorno donde se desarrollaba el fraude, o las situaciones de presión que podían llevar a que ocurriera el evento de fraude, ¿no? Problemas, estilo de vida, situaciones que había que mantener y que nos llevaban a cometer el fraude, la oportunidad también o la capacidad que se tenían en términos de oportunidad de cometer el fraude, al cual se le concedía el mayor peso, que era el 73%, y luego se le concede un 15% a la actitud de quien lo va a cometer y a la racionalización, es decir, al proceso interno de la persona en el cual el individuo decide o considera personalmente cometer el delito. Y este es donde vamos a poner el foco y donde va a incidir más la psicología forense, concretamente la psicología del fraude, para intentar ver por qué se produce este proceso de racionalización que finalmente va a desembocar en la comisión de delito. Según Pamela Murphy y Tina Deising, que son unas investigadoras de un instituto universitario en Ontario, analizando el triángulo del fraude, vienen a deducir que los individuos utilizan un sistema de racionalización para evitar y reducir el efecto negativo que acompaña la realización del comportamiento, digamos, poco ético. Pero estos 3 factores que conducen al fraude en realidad se deben a 3 mecanismos que los propician de manera distinta. Habría la falta de conciencia por un lado, la intuición unida a la racionalización y el razonamiento puro y duro. Vamos a ver cada uno de ellos porque creo que es interesante abordar por qué se da cada uno de estos. Por un lado, la falta de conciencia nos dice que en situaciones extremas, abrumadoras, en las que el individuo toma una decisión de cometer el fraude, se presenta un proceso psicológico explicado por los psicólogos sociales en los que la situación extrema hace que se pierda la conciencia realmente de lo que se está haciendo. De manera que esta foto, por ejemplo, da cuenta de que hay una distorsión entre lo que yo veo y lo que realmente me sucede. Factores psicológicos que dan cuenta de que una necesidad es percibida por la persona también de manera subjetiva y que le lleva a cometer el fraude.
De manera que en esta falta de conciencia influirían las situaciones personales, familiares del entorno que promueven el fraude. Luego la intuición unida a la racionalización es otro mecanismo provocado por lo que venimos a llamar la intuición, la visceralidad. A mí me da la espina, la buena espina o la mala espina de que esto va a salir bien o que va a salir mal. Normalmente está relacionado con un impulso, con si me va a resultar placentero, satisfactorio, y esto me va a conducir a decidirme por cometer el fraude o no. De manera que es una racionalización mediada por un hecho visceral, aquello que llamamos pues como sexto sentido, algo que me dice, esto me va a salir bien, aquí no me pillan, o al contrario, esto me da mala espina si me meto en esto, ¿no? Y que nos llevan a la toma de decisiones, de meternos o no embarcarnos en esa difícil decisión. Finalmente, el razonamiento puro y duro se daría cuando el individuo realmente es consciente del acto que está cometiendo y sabe que es fraudulento. Y su intuición le genera un conflicto interior. Pero aquí ocurre algo que viene a reflejarse en el triángulo del fraude, cuando dice racionalización. Merezco este dinero, los demás lo hacen. Aquí ocurre lo mismo. Operan dos mecanismos que vienen a ser opuestos, pero que vienen a justificar lo mismo. La consistencia cognitiva o la disonancia cognitiva. Nadie quiere estar en desacuerdo con sus propias creencias. De manera que encontramos la manera de justificarlas. Es decir, que aunque yo, como la imagen dice, soy un ladrón, la imagen que me proyecto a mí mismo es, bueno, soy un ladrón, pero porque otros roban o porque, bueno, está justificado robar. De manera que aunque sea una decisión provocada por un razonamiento lógico y consciente, realmente es un autoengaño. El proceso psicológico propiamente de la racionalización se ha estudiado por varios investigadores, pero bueno, a mí me gustan especialmente los dos enfoques que han desarrollado Max Weber por un lado y David R. Hawkins. Max Weber habla de que lejos de ser un proceso realmente finalizado, habla más bien de un continuum. Una continuidad que se inspira o emerge de las profundidades de la vida religiosa o la vida espiritual o la experiencia, digamos, más mística de la persona, pero es que se expande exponencialmente a todo el resto de dimensiones de la vida, la individual, la familiar, la colectiva, a fin de cuentas. Y eso es ese proceso de racionalización explicado de esta manera hace ver que no es una decisión tomada en un momento del aquí y el ahora, y ajena a cualquier otro ámbito, sino que parte del yo profundo, ¿no? Y luego Hawkins enfoca la toma de decisiones en la manera de resolver problemas, en la que influye decisivamente y no deja de lado la emoción. La emoción condiciona las decisiones para Hawkins en un porcentaje altísimo. De manera que el miedo, el placer, la euforia y todo lo que promueva la toma de decisiones viene influida por esa emoción. De manera que la respuesta emocional para él va a afectar la decisión, jugando un papel importantísimo. De manera que esta señora que se debate entre el bien y el mal, ¿no? Realmente no va a hacer caso solamente a lo que le diga uno u otro oído, sino hablará de su propia experiencia mística, religiosa o la que tuviera de manera espiritual, pero a la vez influida por cómo se siente y qué le provoca o qué le suscita, ¿no? Sus emociones. La teoría del diamante se desarrolló a mediados de los años 2000 por David Wolf y Dana Hamerson, introduciendo una nueva variable que todos conoceréis, que es la capacidad que tiene la persona de realmente poder cometer el fraude. Ya no estamos hablando solamente de la presión y de la oportunidad mediada por el razonamiento, sino que añade una nueva variable que tiene que ver con la capacidad. No obstante, yo la ligo, como veis aquí, a la oportunidad. Si no tienes la oportunidad, tampoco eres capaz. Pero estos investigadores hallaron algo muy revelador, que es que la persona con capacidad de cometer el fraude, obviamente con la oportunidad, porque si no, no podría hacerlo, es una persona con posición y autoridad dentro de la organización, tiene un nivel alto de entendimiento del sistema, es decir,
al conocer cómo opera todo el sistema, es capaz de saber cómo transgredirlo, cómo burlarlo. La inteligencia de estas personas suele ser elevada, o al menos la autopercepción de ser una persona inteligente y válida es elevada, de su entorno también, y por tanto tiene mayor propensión a asumir mayores riesgos. La naturaleza descrita por David y Dana, la naturaleza vendría a ser algo así como los rasgos, ¿no? La naturaleza de estas personas son de tipo egoísta, rasgos antisociales, narcisistas, entre otros. Y la naturaleza que les caracteriza es que utilizan la persuasión y la tendencia al engaño para conseguir sus propósitos. Y además presentan una alta resistencia al estrés, que puede ser un rasgo que aparece en todos o no en todos, porque podemos observar en la siguiente imagen, todos recordaréis la película Ghost, donde el amigo, el que finalmente asesina al protagonista, defraudó a la entidad bancaria donde trabajaba y se vio en una vorágine de despropósitos que le llevó a asesinar a su mejor amigo y acabó, como lo podéis ver en el fotograma, fuera de control, descontrolado y preso de la situación que le embargaba, ¿no? En cambio, podemos ver aquí el otro fotograma de la película de Leonardo DiCaprio, Atrápame si puedes, donde este muchacho en ningún momento, salvo en algunos momentos, ¿no? Que presentaba cierta ansiedad y tal, presentaba un descaro, un cinismo, ¿no? Y hasta un disfrute con la actividad fraudulenta que desarrollaba. De manera que tenía una alta resistencia, desplegaba la inteligencia y todas esas habilidades que tenía, ¿no? Y las ponía al servicio del fraude. Para comprender el fraude, tenemos varias investigaciones que se han desarrollado a lo largo de los años. He cogido algunas poquitas para poder ilustrar cómo podemos entender, ¿no? Desde el propio desarrollo moral, el modelo de Kohlberg. Kohlberg es un psicólogo social que estudió durante muchísimos años el desarrollo moral y la toma de decisiones en cuanto a decisiones morales. El dilema de Heinz es una expresión de ellos. El dilema de Heinz es un hombre que tiene una mujer, una esposa que está muy enferma, necesita una medicación, va a una farmacia y en la farmacia le querían dispensar la medicación pero a un precio muy elevado y él no tenía el dinero para pagarlo. Vuelve, reúne dinero de sus vecinos, hace un esfuerzo muy grande por conseguir dinero, pero no consigue la cantidad que el farmacéutico le pide. De manera que intenta negociar con el farmacéutico para que le rebaje el precio y el farmacéutico se niega. Por lo tanto, él toma la decisión de asaltar la farmacia cuando el farmacéutico se marcha. El dilema que se presenta aquí es, ¿qué hubieras hecho tú en la situación de Heinz? ¿Cuál es el orden, cuál es tu balanza, ¿no? De valores? Si el hecho de no burlar la ley o salvar la vida de tu mujer, y alrededor de eso se han montado varias estrategias donde ninguna era válida, sino que se buscaba ver qué explicación plausible o no se le estaba dando a esto, ¿no? El modelo de Kohlberg busca que dice que el desarrollo moral consta de 3 etapas. Y esto en realidad estamos hablando más bien de la etapa preconvencional, la convencional, el niño que acepta las necesidades o no de su entorno porque no las transgrede. O sea, la preconvencional realmente estaría en función de lo que dicen sus padres, ciegamente. En la convencional cree o acepta que pueden ser transgredidas, pero en la postconvencional observamos que hay un cambio, es decir, la moralidad ya no está mediada ni por lo que me digan, ni porque considero que me van a castigar y por eso tengo miedo de cometerlas, sino que la moralidad ya está en función de ciertos principios o valores universales que yo me cuestiono, valido. Y ahí es donde toman un papel protagonista el punto de vista. Es decir, desde dónde yo tomo la decisión, desde qué punto de vista, ya el propio. Esto se desarrolla alrededor de los 8 años.
Es cuando los niños antes no aceptaban, por ejemplo, jugar al parchís o al ajedrez y cambiar las normas. Pero aquí ya aceptan que a lo mejor si las varío o las cambio, puede que también esté bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la moral de los principios individuales? Que aquí es donde se cimenta esa moral de los principios individuales versus los principios sociales, pero del entorno. Esta es una investigación que sirvió para Philip Zimbardo y la Universidad de Stanford para ver cómo un grupo de 23 estudiantes convocados aleatoriamente por un anuncio eran capaces de vivir una situación ficticia como si fuera una prisión estatal, pero en los sótanos de la Universidad de Stanford. Este experimento buscaba ver el comportamiento que iban a adoptar en función de una serie de variables, pero sobre todo la capacidad de asumir un rol despersonalizado y anonimizado como el rol que te tocara desempeñar, es decir, como reo o como agente, o sea, como carcelero, ¿no? Estaban por un lado las personas que eran los reos y los carceleros. Y luego había una figura que era el propio Zimbardo que hacía del que llevaba la prisión y mantenía un rol, ¿no? Un poco neutral en cuanto a las decisiones que debían adoptar unos y otros, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que se fue de las manos. Al cabo de unos días, las actitudes de los reos eran de absoluto sometimiento a todo tipo de vejaciones, humillaciones y maltratos ejercidos por los supuestos agentes o carceleros. Zimbardo y sus colaboradores no detuvieron el experimento a tiempo, sino demasiado tarde, con lo cual incluso para ellos se presentó el dilema moral de hacer algo que era ético, parar el experimento porque estaba causando daño a personas y no lo hicieron en aras de la investigación. Y en las personas sujeto de experimentación, que además habían sido elegidas aleatoriamente, también supuso un antes y un después. Se sabe que muchos de los participantes, que por cierto, por $15 al día, que en la época, porque era el año 71, eran alrededor de $80 de ahora, ninguno abandonó el experimento, aun a sabiendas que era una situación ficticia, que no era real, podían haber abandonado y no lo hicieron. ¿De acuerdo? Entonces, una de las conclusiones del experimento es pensar, que a veces nos resulta cómodo, ¿no? Resulta reconfortante pensar que la mentira, la crueldad, el robo, es algo propio de las malas personas. Entonces etiquetamos a esas personas como malas personas y de esa manera hacemos una distinción moral entre ellos y nosotros y nos distanciamos, ¿no? Sin embargo, este experimento, esta cárcel de Stanford, fue un lugar que puso de manifiesto que cualquier persona de clase media acomodada, además, porque un estudiante de Stanford pagaba unas sumas elevadas en materia de estudios, ¿no? Que podía entrar en una situación cualquiera, un estudiante de clase media, entrar y corromperse, como había ocurrido. De hecho, la percepción que tuvieron algunos de los estudiantes en entrevistas posteriores, la percepción que tenían luego de sí mismos había variado notablemente y les causaba muchísimo sufrimiento, ¿no? Unos cambios, a decir verdad, superficiales en el marco de las relaciones, es decir, yo te coloco como reo y yo te coloco como agente, ¿no? de la ley o responsable de prisión, cambia sustancialmente el tipo de relación, ¿no? Y además se dotó a todo este sistema de alta despersonalización y anonimato. Nadie se conocía, nadie sabía nombre de nadie, ¿no? Y eso fue capaz de derribar un modelo de convivencia en teoría válido de la sociedad civil y sobre todo la norteamericana de aquel momento, ¿no? Que somos civilizados o no, ¿no? Y esto nos da lugar o pie para poder extrapolarlo a situaciones que podemos vivir hoy, ¿no? Y una de las dudas, ¿no? ¿Por qué había sucedido esto? ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué estos jóvenes no se habían marchado? ¿Por qué no habían hecho algo de manera distinta?
¿Qué ocurre? Pues que finalmente se descubre que la fuerza de los roles está muy marcada en nosotros. Entre otras cosas, el rol del investigador y el que dirigía la investigación, al no poner coto o límites y dejar que cada uno hiciera lo que quisiera, marcó la pauta que siguieron los que habían adoptado además un estereotipo o rol que estaba asociado a reo. Reo sumiso, carcelero, déspota, maltratador, ¿no? Entonces, aprendemos una serie de estereotipos y en función de esos estereotipos también actuamos. Luego se sumó la deshumanización, la despersonalización y el peso enorme del entorno social en el que se desarrollaba el experimento. Es decir, esto se está haciendo en la Universidad de Stanford. Esto tiene que estar bien si lo están permitiendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos pasa que estamos en una gran corporación o tal y damos por válidas una serie de actuaciones, ¿no? Avaladas por ese entorno en el que nos encontramos. Como habíamos visto antes, cuando se estudió el triángulo de diamante, había una serie de rasgos que se mantenían en las personas que cometían fraude, ¿no? Entonces tendemos por un lado la conducta antisocial, que sería caracterizada por restar importancia y no tener en cuenta el daño que estamos ocasionando a otras personas. La conducta antisocial, si nos ponemos a pensar, pues la podemos observar en muchísimas personas de nuestro entorno, ¿no? Difícilmente en algún momento dado diagnosticadas, ¿no? Pero es un rasgo de personalidad que está dentro del ámbito de la psicopatía. El narcisismo es un trastorno psicológico también donde la persona tiene un sentido desmesurado de la propia importancia, ¿no? De la necesidad de ser el centro de profunda atención y excesiva. Cuando no consigue ser este centro de atención excesiva, que todo el mundo abandone todo por esta persona, sus relaciones y su entorno inmediato se convierte en un ámbito de conflicto permanente, ¿no? Y por supuesto, esta persona carece totalmente de empatía, ¿no? El maquiavelismo, en cambio, es una personalidad hipócrita, cínica, sin principios. Creen que la manipulación interpersonal es su razón de ser, alimenta su vida, es su premisa básica, la utilización de los otros, el entorno, las personas, en pro de los beneficios individuales y de los personales. Entonces, estas son unas de 3 características muy significativas de aquellas personas que tienen una tendencia predominante a nivel de rasgos de personalidad a cometer fraude. No quiere decir que lo cometan, pero que la predisposición es altísima. Hay un test que se llama la triada luminosa, en el cual podemos estudiar la personalidad socialmente aversiva, y las 3 dimensiones que estudia precisamente son estas: el maquiavelismo, el narcisismo subclínico y la psicopatía subclínica. Entonces estudia las variables opuestas a cada uno de ellos y muestra como una especie de mapa de tendencia donde se encontraría la persona. Es un test con una fiabilidad muy buena y bastante alta en el caso de sospechas, en el caso de una investigación que se lleve a cabo en el marco de la comisión de fraude, la investigación de delitos, que puede ser muy útil a la hora de poder identificar en qué nivel de maquiavelismo nos encontramos frente a la empatía, en qué nivel de narcisismo frente al altruismo, y la psicopatía con respecto a la compasión que podemos tener con respecto al otro, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir o estar en el ámbito de la prevención del delito en las organizaciones? Por un lado, podemos empezar desde que esa persona entra a formar parte de la organización, en todo el proceso de reclutamiento, de selección, procedimientos como los Assessment Center, en el cual se ve una serie de pruebas, donde incluye entrevistas, role-playing, dinámicas, que pueden trabajar el ámbito de la prevención de la posible comisión de delito de fraude, sobre todo en organizaciones que tienen que ver más con un tipo de actividad económica o donde haya más riesgo de que esto ocurra. Hay que cuidar muchísimo estos procesos porque lamentablemente ponemos el foco en las hard skills. Y las soft skills son las que van a garantizar y cada vez cobran mayor relevancia a la hora del éxito empresarial,
porque tienen que ver más con la competitividad a nivel de competencias personales, no solamente competencias o habilidades o conocimientos en materia de formación. Y esto me gustaría llevaros a una reflexión al respecto, ¿no? La ley de Potter es clara, el 20%, ¿no?, supone el 80%. Pues si lo viéramos así en términos de hard skills y soft skills, yo creo que las organizaciones irían bastante mejor, ¿no? Entonces esa es una reflexión a la que querría llevaros con esta charleta de hoy. Asimismo, en los procesos de promoción y desarrollo, tenemos que reflexionar acerca de a quién promovemos. A quién promovemos, a quién desarrollamos en el puesto, qué estamos premiando, un nivel de riesgo elevado, estamos premiando todas esas variables que a lo mejor nos pueden llevar indirectamente hacia situaciones límite donde la ética puede estar reñida. Entonces, en todo este proceso tenemos que reflexionar no solo acerca de los factores psicológicos que operan en las personas, sino el cómo la organización tiene una concepción de las personas, cómo estamos gestionando el talento desde una perspectiva y un compromiso de códigos de conducta ético y centrados en KPIs y objetivos, ¿no?, que tengan que ver con el buen gobierno, bueno, con el ESG, que además está tan de moda, ¿no?, y que estén centrados en optimizar ese talento y esos recursos, porque finalmente, por mucha inteligencia artificial, quienes van a cometer el delito son las personas. Por eso he querido y he construido este como esquema, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a todo el ámbito del cumplimiento, de las soft skills, también de canales de denuncia, ahora con el tema de la whistleblowing, tendríamos que poner, y es la reflexión, el foco en la persona. Todo lo que tenga que ver con la gobernanza, el compliance, las leyes, la gestión de riesgos, la auditoría interna, las políticas, la propia psicología del fraude, ética, todo lo que tenga que ver en el ámbito de las organizaciones, tienen que poner foco en la persona, porque si no, perdemos de vista la perspectiva, porque a veces en la pirámide está invertida que os mostraba anteriormente, ponemos el foco en dónde se están produciendo. Es obviamente porque hay que mitigar esos riesgos, hay que poner los controles y poner todas las medidas anticorrupción, de blanqueo, medidas antiterroristas, por supuesto, pero el foco en la persona es súper importante, porque si no, estamos perdiendo el eslabón decisivo, ¿no?, y el poner foco ahí. La ética y el fraude desde una perspectiva psicológica, ¿por qué es tan importante y por qué he querido hablar de ello? Porque estudios en neurociencia nos dicen que existe un vínculo vital entre las tomas de decisiones que tomamos éticas y basadas en la emoción, en los procesos psicológicos que dan lugar a la motivación que está detrás de la comisión del fraude, es decir, está relacionado, ¿no? Los procesos psicológicos entran en juego siempre a la hora de tomar una decisión, y sobre todo la decisión de defraudar, de hacer un acto contrario a la ley, de engañar, de mentir, de faltar a la confianza, ¿no? Cuando los individuos además son conscientes de que el comportamiento es fraudulento, lo van a procesar dentro de su contexto ético y moral. Obviamente, el que ellos hayan desarrollado, como bien lo decía Colbert, en un marco de relaciones. Además, hay algunos investigadores que han descubierto y ponen de relieve que los individuos no se hacen corruptos por las instituciones, se hacen corruptos por su entorno más inmediato o aquello que perciben, ¿no? Los adolescentes que tienen, por ejemplo, una presión del entorno inmediato vendrían a ser un símil de lo que podría ser una persona en un entorno laboral o organizacional en el que el entorno inmediato va a condicionar. Luego existe lo que llamamos corrupción instituida, ¿no?, o institucional, aquella que está normalizada y que es más difícil también de erradicar, porque una vez que se normaliza un comportamiento, viene a formar parte de la moralidad o en el marco ético donde se desarrolla, ¿no? Entonces, bueno, pues a modo de concluir, y espero estar en el tiempo, el reto que tenemos consiste en mitigar ese efecto que está produciendo el fraude
mediante la adopción de medidas que vayan por delante, no tener que sancionar, no tener que investigar, bueno, lo vamos a hacer y con la medida diligencia también, porque ojo cómo estamos investigando también denuncias, delitos, ahí también entra en juego la psicología forense para poner en el foco a la persona sin victimizar a nadie, haciendo un trato adecuado de la gestión de las denuncias, ¿no? Pero sobre todo cuando uno está un paso adelante en las medidas preventivas, reduciremos la incidencia, ¿no? Entonces, pues era la reflexión que os quería dejar, que habiendo evaluado el triángulo del fraude de 1950, el del diamante en el 2000, encontramos que sí que hay una serie de características personales, psicológicas, comunes al entorno del fraude, que el impacto es significativo no solo en el ámbito financiero, sino también no financiero, ya que hay una serie de situaciones de falta de lealtad, de rotura de la confianza que no tienen un impacto necesariamente financiero, pero sí que causan un daño a las organizaciones, ¿no? Entonces, el hecho de comprender este razonamiento y el entorno en que se desarrollan este tipo de interacciones sociales que subyacen en las actividades fraudulentas, pues nos pueden ayudar definitivamente para poder prevenir y mitigar estos comportamientos carentes de ética que lamentablemente están en el día a día de muchas de las organizaciones del mundo entero y sobre todo pues hoy me da muchísimo gusto, yo nací en Perú, soy peruana y que estén aquí pues probablemente compatriotas de Centroamérica, Sudamérica y de España. Así que por mi parte, pues les agradezco muchísimo. Si quieren me pueden mandar un WhatsApp, un correo, lo que necesiten y aquí estoy a disposición. Muchísimas gracias. Si alguien quería comentar algo. Sí, pues muchísimas gracias, Clara. Ha sido interesantísima tu presentación y sí, hay una serie de preguntas que si quieres te vamos a ir haciendo. Sí. Por supuesto. En el primer caso te preguntan si una organización cuenta con una concentración de funciones muy importante, que cómo podemos establecer medidas para mitigar el riesgo de fraude. Una pregunta, quizás, si cuenta con una concentración de funciones muy importante, ¿cómo podemos establecer medidas que puedan mitigar el fraude? Cuando le concentras, me imagino que en una única persona. Pues, entiendo a lo que se refiere. La concentración de funciones tiene que ver con el poder que puede llegar a acumular una persona dentro de la organización y poder decidir sobre otros, ¿no? La concentración de poder está muy relacionada con estilos de gestión y liderazgo verticales. Por eso quería también comentarlo, y si no lo he hecho, es muy importante establecer a ser posible estilos más horizontales de toma de decisiones y de acceso a la información. El hecho de concentrar el poder e incrementar la posibilidad de nepotismo de determinadas personas incrementa notablemente el riesgo de cometer fraude, porque la naturaleza de la persona humana, cuando se sabe inteligente, se sabe poderoso, se sabe, como pasaba con el ejercicio de Stanford, que eran unos simples estudiantes y se vieron en posición de carcelario, todo lo que fueron capaces de hacer, incluso ni siquiera les hubieran preguntado que lo hubieran podido llegar a realizar y hubieran dicho que no, pero en el entorno de control hay que intentar mitigar y repartir funciones y responsabilidades, como aquello de la bomba atómica, que no la puede detonar uno solo, sino que tiene que haber un montón de licencias, algo así. Pues muchas gracias. Otra de las pruebas, has hablado del tema de reclutamiento y selección, y lo que te preguntan es si existen pruebas psicológicas específicas para medir este tema, el fraude en los trabajadores al momento de su evaluación psicológica durante su postulación a un cargo dentro de una empresa. Sí, existen varias pruebas de reclutamiento y selección.
donde se puede ver varias de las dimensiones competenciales. Por un lado, competencias y habilidades, ¿no? Pero pocas son analizadas con el rigor que debería. Y bueno, esto es una lanza a mi favor, ¿no? Muchas personas de psicología nos hemos dedicado a los recursos humanos y pasamos pruebas, pero yo me he encontrado recientemente con que, pues, como las pruebas están estandarizadas, se mandan por correo electrónico, cualquiera, aunque sea abogado o a saber qué, mandan las pruebas y como el test se corrige, pues parece que como ya viene marcado, la lectura es distinta. Si el profesional no la sabe interpretar, es muy difícil a veces detectar, porque puede que te salga dentro de un mapa como si fuera de calor, te sale un poco dentro, pero a veces medimos más aspectos de las hard y competenciales y algo de la personalidad. Incluso yo he visto algunas pruebas donde es que se valora, por ejemplo, la resistencia al estrés. Es algo muy valorado para trabajar en entornos de presión. Pero ojo, tener una tolerancia alta al estrés significa tener un poco de falta de sensibilidad, incluso con uno mismo, porque uno se desoye cuando soporta altas dosis de estrés. Se desoye a sí mismo. Y entonces es falta de empatía con los demás y con uno mismo, con lo cual puede ser también un indicador de que ahí algo falla. Entonces, por un lado, queremos a alguien que trabaje eficazmente y que responda tal, pero nos estamos exponiendo a que esa persona con una resistencia alta al estrés sea capaz de hacer lo que sea o lo que haga falta con tal o de mantener su trabajo, de conseguir beneficios económicos a como de lugar y que pueda pues entrar en esa línea, ¿no? Además que un 80% de las personas que cometen fraude son novatos, pero una vez que lo han cometido, lo repiten. O sea, pero los que lo cometen no son gente que de manera reiterada, no, novatos. Muy bien, otra de las preguntas, aparte de decirte que ha sido muy interesante los diferentes comportamientos que has explicado por los que las personas cometen fraude, te pregunta que qué consideraciones debería tener un programa metodología para entender los diferentes comportamientos dentro de una empresa. Bueno, así como redactamos, por ejemplo, códigos de conducta, que son bastante útiles, ¿no? A la hora de definir un poco los límites dentro de los que nos movemos, pues sería muy interesante que también las organizaciones en el ámbito de los departamentos de recursos humanos, ¿no? Elaboraran como unas premisas de comportamientos aceptables que tienen que ver, porque el fraude se comete en diversos ámbitos, no solamente el financiero, como decíamos, ¿no? Se defrauda la confianza de la empresa cuando se acosa a un compañero, ¿no? Estamos entrando en el margen de la no legalidad, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación es que todo esté procedimentado, de la misma manera que la auditoría interna y el compliance marcan unas líneas, ¿no? de medidas de diligencia debida en cuanto tal, así debería hacerse con respecto a lo que estamos dispuestos a tolerar en las personas, ¿no? Y los márgenes de actuación. Podría ser válido un código de conducta, pero pues a veces tenemos documentos que parecen que hablan del mundo etéreo, ¿no? Del mundo despersonalizado, no me toca a mí, ¿no? Y tenemos que hablar más en primera persona porque no cabe duda que los que cometemos fraude somos las personas. Muchas gracias, Clara. Te preguntan, ¿qué actividades debemos considerar para minimizar que nuestros colaboradores no generen en su racionalización o su pensamiento y que no deben generar o permitir fraudes en la organización en la que trabajan? Bueno, pues en primer lugar y de cara un poco a lo que las investigaciones han revelado, ¿no? El entorno inmediato es el que va a condicionar la comisión de fraude. De manera que aunque haya una persona que tenga esa predisposición, si el entorno inmediato de ámbitos de trabajo colaborativo, ¿no? Metodologías de trabajo donde fomenten la participación, eliminen el que alguien destaque o acumule poder o acumule funciones, o que muy pocos concentren la capacidad de racionalizar los procesos y tomar decisiones, ¿no? A fin de cuentas se trata de democratizar un poco los equipos de trabajo para que las decisiones sean tomadas por más de una persona. Esa sería la recomendación, además avalada por las investigaciones recientes de la teoría inversa. Tenemos una tendencia a meternos en líos y a
a hacer cosas que nos lleven al límite del estrés. No lo evitamos, lo buscamos. Es una cosa paradójica, pero actuamos de esa manera. Muy bien, la siguiente pregunta es, dice, las actividades son respuestas a los estados, perdona, las actitudes son respuestas a los estados psicológicos, de tal forma que pueden cambiar en un mismo individuo de acuerdo a cada situación. Entonces lo que te dice es que siendo así, ¿cómo puedo detectar estos cambios y cada cuánto se aplican actividades de habilidades blandas? Bueno, es una pregunta muy interesante. Obviamente estamos mediados por la emoción que yo puedo tener hoy por la mañana no es la misma que puedo tener mañana por una situación adversa que me ha ocurrido o una situación de presión que me puede llevar a tomar una decisión distinta de la que tomaría hoy, ¿no? Pero en cualquier caso, como sabemos que estamos mediados siempre por situaciones, digamos, singulares en cada momento, no se pueden tomar acciones para todos. Pero sí trabajar sobre, por ejemplo, en habilidades blandas es muy importante trabajar lo que es la gestión emocional, ¿no? Trabajar la gestión emocional, la gestión del conflicto, de cómo nos estamos relacionando con los demás, ¿no? El conflicto interpersonal, pero también la gestión del conflicto basada en el autoconocimiento. Hay una dimensión que se trabaja muy poco en el ámbito de las organizaciones. Yo que voy por ahí dando formaciones de todo tipo, detecto que, bueno, pues qué tengo que hacer y cómo tengo que hacer esto y cómo tengo que hacer lo otro, ¿no? Y es que si no sabemos acerca de nosotros mismos, jamás vamos a poder impactar en los demás de la manera en que queremos. Y entonces terminamos haciendo cosas erráticas y comportándonos de una manera que a veces parecemos trastornados porque nos hemos leído un libro de soft skills o de habilidades o de autoayuda y vamos como elefante en cacharrería, ¿no? Porque no tenemos, lo primero es un autoconocimiento, saber cómo somos, qué limitaciones tenemos, trabajar sobre uno mismo para poder relacionarnos con los demás. Y yo creo que eso es una asignatura pendiente de las organizaciones que evitaría muchísimos conflictos y muchísimas situaciones en las que las personas terminan realizando a veces conductas fraudulentas, por ejemplo, como represalias, venganzas. Hubo un caso de un entrenador norteamericano muy sonado, ahora no recuerdo el nombre, en el que como no fue tenido en cuenta su punto de vista y él se había dedicado al equipo, vendió toda la información al equipo contrario, bueno, la regaló, ni siquiera se benefició económicamente, porque tomó una decisión visceral, lo que veíamos antes, basada en no me han reconocido lo que he hecho, ¿no? Y me siento así, ¿no? En fin. Bueno, Clara, has tenido muchísimas preguntas, siguen viniendo preguntas, pero tenemos que finalizar, así que te voy a hacer un par de preguntas solo para acabar y el resto no os preocupéis porque se la remitiremos y con mucho gusto Clara os la contestará. Sí, por supuesto que sí. Pero bueno, para terminar, a ver, nos dicen, ¿cómo lidiar con empresas que solo les importa el cumplimiento de las metas y para nada les interesa el cómo lo lograste? ¿Eso no es corrupción institucionalizada debido a que los líderes ponen metas imposibles de cumplir y por ende los colaboradores se ven propensos a cometer fraude por la presión que ejercen estos líderes de barro? Bueno, pues totalmente de acuerdo y por eso era mi reflexión, o sea, ¿a quién promovemos, a quién lideramos, ¿no? ¿A quién ponemos al frente de las organizaciones? ¿Qué es lo que estamos buscando, ¿no? El compromiso con la ética tiene que partir de la cúpula y el compromiso de las direcciones de las organizaciones, si no, el efecto no va a venir en cascada, o sea, de abajo hacia arriba es muy difícil. Es más, hay una percepción como la que tiene la persona que la ha escrito, esa percepción de frustración respecto de haga, lo que me piden es imposible porque me está pidiendo que atraviese la delgada línea roja, ¿no? Y bueno, yo entiendo perfectamente porque bueno, he trabajado durante muchísimos años en un sector como la banca y entonces el dinero manda, ¿no? Y entonces aún así
yo creo que la labor también parte no de cada uno, sino de exigir que ya que estamos en un momento en el que se habla tanto de sostenibilidad, de buen gobierno, exigir que todas las organizaciones establezcan un compromiso con esto, ¿no? Con prácticas éticas sostenibles que al fin de cuentas retengan el talento, porque una persona que está en una organización con ese cariz, yo creo que no va a dudar en cuanto pueda de alejarse de ahí, ¿no? Entonces, bueno, queremos retener el talento, queremos aprovechar el talento, promocionarlo y tratarlo bien, pues eso es un reto. Bueno, para finalizar te voy a poner una pregunta un poco diferente del resto, que dice, ¿se puede dar una segunda oportunidad a un funcionario que cometió fraude debido a la presión de cumplimiento de metas de los jefes? Bueno, es que yo no podría en una pregunta así, porque no sé ni qué fraude fue, ni cómo fue, ni tal. De hecho, bueno, hay algo que está en el marco del compliance penal, o sea, hay que ver qué tipo de delito. Obviamente hay cosas que no pasan impunes ni se pueden dejar de castigar, ¿no? Pero como los niños de la parte preconvencional que actúan más por miedo al castigo, ¿no? Si esta persona no desoyó a su llamada del castigo, como el pobre Heinz, que dijo, pues voy preso, pero mi mujer vive, ¿no? No sabemos las circunstancias de cada uno, pero está claro que cada quien tiene que asumir las consecuencias de aquellos actos que ha cometido. Una cosa es la reparación del daño, que se debe buscar siempre la reparación en cuanto a si ha habido una víctima, sobre todo una persona. La reparación es importante, el arrepentimiento es importante y de hecho está contemplado hasta en el Código Penal como atenuación de penas. Si es un ámbito jurídico y puramente legal, pues tendrá que pagar por lo que ha hecho o reparar el daño. Pero aquí no se trata de perdón o no perdón. Yo creo que deberíamos trabajar más en el ámbito de que una persona nunca llegue a estar lo suficientemente desesperada como para hacer algo así, ¿no? Pues muchísimas gracias, Clara. La verdad es que tienes infinidad de preguntas. Nos podríamos pasar aquí otra hora más. Pero... Bueno, eso es bueno que se queden con la gana, ¿no? Yo creo que es bueno, pero bueno, hemos cumplido las expectativas y esto de las webinars es lo que tiene. Yo creo que vamos a adaptarnos al tiempo. Muchísimas gracias. Los comentarios son todos excelentes, Clara. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra vosotros. secretaria general Marta Villén, pues también. Muchísimas gracias y a todos los asistentes y sobre todo pues a Shogun, que ha sido impulsor de esta colaboración para todos. Así que damos por terminado esta webinar. Muy bien. Gracias, Marta, también, un placer. Gracias a ti, gracias, Clara. Y gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Hasta luego.